Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas, a todos los presentes. Y bueno, hoy estamos promediando la mitad del ciclo, Capitalismo y Pueblos Originarios, un debate civilizatorio. Ya hemos transcurrido 2 encuentros donde se estuvieron discutiendo, analizando, reflexionando algunas visiones desde el neocolonialismo, postcolonialismo, desde el marxismo, y después entramos con algunas experiencias, que fue el encuentro anterior. Y hoy tenemos una linda tarea, que es el vínculo, reflexionar acerca del derecho y el Estado, y en vinculación con esto, acercarnos la experiencia de la comunidad mapuche en Neuquén. Nosotros en los encuentros anteriores, y vale siempre destacarlo, no omitir, porque muchas veces lo obvio parece que no es necesario explicar, pero quisiera decir 2 o 3 cosas sin ocuparle el tiempo a quienes hoy nos están acompañando y que ya vamos a referirnos a ellas. En primer lugar, decir que desde el Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz, la especialización en estudios socioeconómicos latinoamericanos, el doctorado de San Juan de Ciencias Sociales, la FICIT, la Fundación de Investigaciones Políticas y Sociales, hemos, digamos, pensado en reflexionar en estos temas. ¿Por qué? Bueno, por varios motivos. Siempre nos interpelamos acerca, por ejemplo, del extractivismo, y muchas veces no necesariamente está asociado, vinculado. ¿Qué tiene que ver con esto? Los pueblos originarios, ¿no? Y creo que, digamos, en esto estamos aprendiendo, por eso hicimos el ciclo, porque la idea es no dar respuestas apologéticas, sino dar respuestas con argumento, entender cuál es el lugar, cuál es el problema con los pueblos originarios, entender cómo es el extractivismo en la actualidad y en la historia. Y me parece que hay un sentido común, vigente, colectivo, donde no ven a esto como un problema. O dicho de otra manera, la actividad extractiva está vista de una determinada forma, pero desvinculada de los pueblos originarios. Y el tema de los pueblos originarios muchas veces está tomado como una cuestión muy superficial y mediática. Y creo que sobre esto de nuestro espacio, me parece que tenemos que encontrar argumentos para explicar este problema, que es complejo y que lo que se trata es de poder romper esa subjetividad colectiva que acepta la violencia hacia los pueblos originarios por considerarlos que están usufructuando bienes que, bueno, tienen propietarios, y pensar que el extractivismo es lo natural más allá de cómo se distribuyen y cómo se explota, ¿no? Y yo en esto, digamos, quiero referenciar porque me parece que es muy importante tenerlo en cuenta. Recientemente, en julio, hubieron unas declaraciones muy importantes de Laura Richardson. Laura Richardson es la jefa del Comando Sur de Estados Unidos. Es una, digamos, persona muy importante y muy activa en nuestro país y en nuestra América. Y refiriéndose a nuestra América dijo, voy a mencionar 2 o 3 conceptos. Moscú y Pekín intentan socavar la democracia en la región. Es algo muy preocupante. Y luego destaca que esta región, nuestra América, Argentina en particular, podemos pensar, es muy rica en recursos naturales, tierras raras y litio. Hay muchas cosas que esta región tiene para ofrecer. Punto. Muchas elecciones importantes se acercan
o acaban de celebrarse en América Latina. Continúa. Tenemos que seguir comprometidos y preocupados por esta región. Creo que es muy interesante reflexionar el sentido de este, no pues, pensamiento, este posicionamiento político concreto. Y quiero vincular esto, perdónenme la extensión, porque esto no es nada nuevo. Y en esto quiero recurrir a una frase del padre del liberalismo, de la ética, el padre de las libertades, Adam Smith, en su texto acerca de la investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza, textualmente dice, en la página 500, en vista, pues, de los relatos de Colón, el Consejo de Castilla resolvió tomar posesión de países. El solo motivo que llevó a poner en movimiento aquella empresa no fue otro, sino la esperanza de encontrar en ellos grandes tesoros de oro, tan pronto como los nativos fueron desposeídos. Y luego continúa en página 526, diciendo que es cosa admitida sin dificultad que el descubrimiento y colonización de América contribuyó a incrementar la actividad económica no solo de aquellos países que directamente comerciaban con ella. El excedente de la producción americana importado en Europa proporcionó a los habitantes de este continente una variedad tan considerable de mercancías de las que de otra suerte no hubiera podido disponer. Es decir, estamos con un problema global y me parece que hay que pensarlo y encontrar argumentaciones desde distintos ámbitos, desde el saber común, desde el saber científico y dentro del saber científico, desde las distintas disciplinas. Carlos Marx, en la acumulación originaria, da respuesta a todo esto. Pero nosotros tenemos que seguir avanzando y aprendiendo cuál es el problema con los pueblos originarios, por qué hay que estudiar la explotación que se hace y qué se puede hacer desde el pensamiento crítico y desde la militancia social. Este es el motivo de este ciclo. Por eso ahora nos interesa vincular de manera concreta, este vendría a ser como el segundo caso que vamos a ver, todavía nos queda un tercer caso en particular. Bueno, este vínculo, ¿no?, del derecho, el Estado y en particular los mapuches en Neuquén. Dicho esto, vamos a dar por iniciado. Hoy nos están acompañando Ailín Umpierre Varela, que es abogada, docente de la Universidad Nacional de San Luis, integrante del Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz, al igual que Eliana Pradel. Y también nos acompaña, y le damos la bienvenida, porque es la primera vez que la tenemos aquí en la sala, a Micaela Gómez, que ejerce su profesión, su actividad docente en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue. Así que dicho esto, bienvenidos, bienvenidas, y yo diría, Ailín, no sé cómo han organizado ustedes las actividades, así que comiencen y después vamos dando la palabra. La idea es intercambiar cada uno el tiempo que requieran, 15 minutos, 20 minutos. Luego, bueno, haremos intercambios, reflexiones, finalmente, siempre pensando en cómo encontrar argumentos para este problema civilizatorio que lo hemos anunciado de esa manera. Bueno, Ailín, adelante. Primero, bueno, buenas tardes. Le voy a dar la palabra a Eli para que empiece ella y después continúo yo. Hola, buenas tardes. Yo voy a hablar desde dos lugares, porque tengo en el dispositivo móvil mejor conectividad. ¿Me escucho bien?
Perfecto, adelante, tranquilo. Bien, buenísimo. Me veo bien en la de la compu y me escucho bien en esta, por eso estoy en dos dispositivos. Bueno, para romper un poco el hielo, voy a decir que Quique ya como que nos dijo bastante, ¿no? Medio que me expolió la presentación que tenía. Pero bueno, acá queremos partir de poner en situación de que junto con Aileen venimos trabajando desde hace ya bastante tiempo en procurar construir un espacio de reflexión en torno a estudios críticos del derecho, procurando pensar lo jurídico desde otras claves y no solo normativamente. Por eso es que, digamos, quisimos colaborar en construir este taller para acercarnos justamente a estas reflexiones en torno a las relaciones y tensiones entre Estado y Derecho. En este sentido nos parecía que era importante partir de considerar que cuando nos referimos acerca de Estado, no se trata de un tema que consideremos que es sencillo de abordar, sino que es sumamente complejo, que amerita el estudio de un gran entramado. Creemos que por eso es uno de los temas centrales de las reflexiones, tanto a nivel políticos, científicos como sociales, por lo menos en nuestro occidente, ya sea porque lo consideramos como una institución para mantener el orden social, o porque lo consideremos para cuestionarlo, o para transformarlo, o porque querramos anunciar su inevitable disolución, pero en definitiva no dejamos de considerarlo como una complejidad, ¿no? Y en este sentido me parece también importante recordar que, como dice Álvaro García Linera, es importante también concebirlo como una dinámica, como un movimiento, ¿no? Como un proceso, dice. El Estado, dice García Linera, es gobierno, es parlamento, es también fuerzas armadas, es tribunales, es recursos, es cárceles, es sistema educativo, es cultura oficial, es historia, es silencios, es olvidos, es símbolos, disciplinas, sanciones, etc. Entonces, el Estado, en definitiva, es relaciones, es jerarquías, y en nuestras coordenadas, el Estado también tiene por base siglos de opresión sobre los pueblos originarios. Entonces, a partir de estos puntos de partida, nos parecía importante hacernos una pregunta disparadora de este taller, y esta pregunta consistía en indagar acerca de cómo es posible pensar esa dinámica, ese movimiento, ese proceso, como lo denomina García Linera, al Estado y por ende el derecho, en relación a los pueblos originarios, y puntualmente a partir de la experiencia de las resistencias y transformaciones ocurridas en la comunidad mapuche en Neuquén. Esta es la pregunta central que nos vamos a hacer y que, para la cual, digamos, la hemos invitado a Micaela. Micaela, además de profesora de la facultad de la Universidad de Comahue, también es una gran activista en su localidad y actualmente se encuentra desarrollando su tesis doctoral justamente sobre esta temática que hoy nos convoca, y por eso es que la invitamos de manera especial. Yo le cedo ahora la palabra a Aileen y no robo más minutos, porque de quien nos vamos a nutrir principalmente para luego generar un debate va a ser de lo que nos va a contar Micaela. Bueno, buenas tardes nuevamente. Sí, continuando por ahí la idea que plantea Eli, observando y el planteo general de esta charla, de este conversatorio, que es poder observar las tensiones entre el Estado, derecho
y los pueblos indígenas, podemos tomar como un punto, a partir de la llegada de Mauricio Macri al gobierno nacional, se produce, con acuerdo de los gobiernos provinciales, un aumento de la criminalización de la protesta social. Y especialmente esa criminalización se observó en los pueblos indígenas. Esta campaña se desarrolló y se acompañó a través de un discurso racista que retomaba ideas de otros siglos, y para ello se utilizó todo el aparato mediático corporativo, y además se judicializaron sus reclamos, sacándolos de sus territorios y encarcelando a miembros de su comunidad, como hasta la actualidad. A los pueblos indígenas, en verdad, se los ha violentado y marginado históricamente. Por ejemplo, nosotras vemos cómo se ve ese proceso en la construcción de la Argentina como Estado-nación, momento en el que se desarrolla un verdadero genocidio indígena, ampliando las fronteras del territorio de ese incipiente Estado-nación. Por ejemplo, en las fronteras sur de este incipiente Estado-nación llegaban hasta lo que hoy conocemos como el norte de Mendoza, el norte de nuestra provincia San Luis, sur de Córdoba, sur de Santa Fe y parte de Buenos Aires. Todo el resto, hasta 1850 y más, era territorio indígena. Más allá de, ahora nos centramos en el sur, porque lo que vamos a hablar es de ello, de esta parte, pero en verdad sucedió al norte y al sur de nuestro país. Si tomamos la definición de la ONU de 1948, el genocidio es un delito cometido con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo, ya sea nacional, étnico, religioso. Y la ONU incluye en este supuesto de genocidio distintos supuestos, ya sea la matanza de miembros de un grupo, la lesión grave a su integridad física, el sometimiento intencional a este grupo, desplazar a estos grupos de sus territorios, trasladar por la fuerza a los niños de ese grupo, y todos estos delitos se cometieron en este genocidio que decimos. Varios historiadores observan que en las campañas militares se expropiaron tierras, se distribuyeron a menores de ese grupo, eliminando su identidad. A las mujeres, a las niñas, se las llevaba para el servicio doméstico, y a los jóvenes para la marina y para el ejército, o también se los explotaba, se los distribuía en distintas partes del punto del país para trabajo semiesclavo. Y en verdad, bueno, las comunidades indígenas fueron maltratadas y usadas y olvidadas de la historia oficial. Fueron todas las 40 naciones que hoy componen nuestro país, pero hay que tener en cuenta que la realidad y las vivencias son distintas, dependiendo de la región del país en el que nos encontremos, pero también pensando en los intereses que ha tenido los grupos económicos, el capital, en estas regiones. Como en la charla de hoy nos vamos a centrar en la Patagonia, también queremos destacar que allí se encuentra uno de los pueblos organizados y más numerosos, que tiene una amplia trayectoria de resistencias. Y ahí también, en la Patagonia, encontramos grandes intereses de sectores económicos que, en connivencia con este Estado, podemos ver cómo desde la dictadura del 76, la dictadura cívico-militar, se ha buscado en esa región la explotación, la exploración de recursos mineros e hidrocarburíferos. Por eso, esta región es muy importante geoestratégicamente. Un dato para observar sobre la Patagonia es la cantidad de territorio, de tierras que están en manos de extranjeros. Y lamentablemente, ese proceso de extranjerización en realidad ocurre a lo largo y ancho del país. Y otro dato alarmante, en Estados Unidos,
con la construcción desde el año 2018 de una base militar en Neuquén. Ambos hechos, tanto la privatización de nuestro territorio como la base militar, gozan de todo el blindaje mediático. Esa base militar es desarrollada y financiada íntegramente por el Comando Sur a través de la Embajada de Estados Unidos. Y eso se hizo con el beneplácito en su momento del gobierno nacional, Mauricio Macri, con su aliado en la gobernación de Neuquén, Omar Gutiérrez. La provincia de Neuquén ha dicho que esta base militar va a ser para albergar a miembros de defensa civil y para el comité de emergencia para situaciones drásticas como inundaciones, erupciones de volcanes, entre otros. Pero en verdad no es una más de todas las excusas que se ponen desde Estados Unidos para desplegar un centenar de bases militares que van desde el Caribe hasta nuestra Patagonia. Y lo disfrazan de ayuda humanitaria, ya sea para apoyo a catástrofes, contra las catástrofes, para combate contra el narcotráfico, para apoyar investigaciones científicas, pero casualmente todas estas bases encubiertas se instalan en zonas donde hay recursos naturales estratégicos, como el agua, como tierra fértil, como minerales, como hidrocarburos, bueno, casualidad. Y para defender todos estos intereses, desde el gobierno macrista se desarrolló toda una campaña racista y de desprestigio a los pueblos indígenas, generando la imagen del subversivo. Incluso sostienen que existe allí una organización que es extremista, violenta y sofisticada, a la que han llamado la RAM. Y con ello convalidaron toda la represión que han desplegado desde el 2015. Es evidente que fue un plan organizado de represión a la nación mapuche que implicó la articulación con los gobernadores, con los poderes judiciales provinciales, con las fuerzas federales, con referentes políticos provinciales y nacionales, y con los medios concentrados de comunicación. Ese discurso racista se ha profundizado hasta la actualidad, no es que terminó con el gobierno de Macri. Porque los intereses que defienden estos sectores son muy poderosos y la resistencia, por suerte, del pueblo mapuche ha sido fuerte. Y por suerte, para terminar, decir que este pueblo, esta nación mapuche, no camina solo, y por eso hoy hemos invitado a una de quienes acompañan esta lucha, esta resistencia, que incluso hay que decir que hasta el día de hoy y las mujeres indígenas mapuches están luchando porque hay 4 presas políticas por luchar por sus territorios. Hoy, en el día de hoy, se sigue reprimiendo al pueblo mapuche, y por ello tenemos que conocer y dar el debate, formarnos sobre estos temas, pero sobre todo dar el debate porque el racismo, y la Argentina es muy racista, a pesar de todo lo que se diga, de que el racismo lo vemos afuera, lo vemos también en nuestro país. Entonces, bueno, queremos compartir con Mica, que además Micaela es, como ya la presentaron, es abogada de la Confederación Mapuche de Neuquén, y abogada también, presidenta de la Asociación de Abogados de Derecho Indígena. Así que, bueno, Mica, te dejamos la palabra a vos para que ya nos puedas compartir tu experiencia. Bueno, muchas gracias, especialmente a Eliana y a Ailín, bueno, y a toda la organización de este ciclo. La verdad que muchas de las cosas que se dijeron hasta acá son, bueno, me ayudan bastante como hilo conductor para ir hilando un poco la experiencia que yo voy a contar, que digo, cuando hablábamos recién de Estado-Nación, que hablaba Ailín, de genocidio, extractivismo, digo, creo que son cosas que a mí me van a ayudar a sintetizar algunas cosas. La verdad que es súper interesante el debate y me dan ganas
de quedarme horas debatiendo esto, pero bueno, voy a tratar de ser lo más sintética posible. En principio, bueno, contarles que como decían Ailín y Eliana, yo como abogada vengo trabajando con la Confederación Mapuche de Neuquén desde hace 14 años. Nosotras éramos un grupo de abogados y abogadas que éramos el equipo jurídico de la Confederación Mapuche, y un poco lo que voy a contar es la experiencia del entramado que armamos esos profesionales con las autoridades de la Confederación Mapuche de Neuquén, en lo que se llama el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas, que es una organización específica que surgió un poco como mirada, ¿no?, a la distancia, sobre todo como una estrategia más del pueblo mapuche en la lucha por sus derechos y especialmente en estas discusiones con el Estado y cómo hacer frente un poco a una idea de, yo siempre digo, de dejar de atajar penales y empezar a generar como otra cultura de derechos humanos, ¿no? Tiene que ver con que hubo un proceso, ustedes saben, en los años 90 en particular, se inicia lo que se llama la emergencia indígena, no emergencia en términos de la emergencia que tenemos hoy, sino de la emergente indígena, digamos, como gran movimiento a nivel internacional que, bueno, empieza a hacerse sentir en el mundo como un grupo social que empieza a disputar, no solo los sentidos, los luchos, a defender sus territorios, los recursos naturales, etcétera. Esto coincide además con los 500 años de la colonización, de aquel 1492, en 1992 se hacen en toda América festejos, ¿no?, por los 500 años, y esto, claro, empieza a generar un movimiento de contracorriente, digamos, en el sentido de eso que parecía un festejo y que bueno, que evidentemente hacía mucho ruido. El concepto del descubrimiento se pone en tensión, se pone en esa tensión esa idea de descubrimiento. El zapatismo en México, también en los 90, y un trabajo internacional, también en el ámbito de Naciones Unidas, que empieza fuertemente en los 80, que empiezan algunos actores del movimiento indígena internacional a presionar en el ámbito especialmente de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, por la modificación de los paradigmas que regían el mundo de los derechos relacionados con las comunidades indígenas. Especialmente porque veníamos de un convenio que era el convenio 157, que era un convenio... el convenio 109 del año 57, mezclé los números, era un convenio de OIT que se dedicaba a las poblaciones indígenas con una perspectiva de desarrollo y una perspectiva de pobreza, si se quiere, ¿no?, de desarrollo social, y no con una perspectiva de derechos humanos. ¿Por qué la OIT? Porque, bueno, sabemos que en el mundo del trabajo rural, la atención que empezó a poner, digamos, el mundo del trabajo sobre el mundo rural, empezó a aparecer este emergente también de que mayoritariamente en el mundo del trabajo rural, las personas dedicadas al trabajo rural eran personas pertenecientes a pueblos indígenas, ¿no? Entonces, a partir de la revisión de ese convenio 107, se llega en el año 89 a la aprobación del convenio 169 de OIT, que es ese gran convenio que seguramente alguna vez habrán escuchado hablar, que es un convenio internacional en el ámbito de la Organización Internacional del Trabajo, pero que ha puesto sobre la mesa una perspectiva de diversidad cultural y ha barrido con la idea del integracionismo, ¿no?, y la idea del asimilacionismo como la forma del abordaje de la temática indígena, que había sido la que había inspirado, por supuesto, todas las conformaciones de los estados nacionales en América. Especialmente me refiero al ámbito, por ejemplo, constitucional, ¿no? Cuando vemos los textos constitucionales de los países de Latinoamérica, vemos esta impronta asimilacionista, integracionista,
que la diversidad intentaba homogeneizarla, ¿no? La diversidad era un disvalor, de modo que era necesario homogeneizar con política pública, es decir, el Estado tenía la obligación de generar políticas de homogeneización. Pensemos, recién lo decía Ailín, ¿no? La idea del Estado-Nación, ese Estado-Nación que en su artículo antiguo del 67, inciso 15, hablaba que a los indios había que convertirlos al catolicismo, ¿no? Mientras en su artículo 14 profesaba la libertad de cultos, es decir, la libertad de cultos era para unos, la obligación de convertirse al catolicismo eran para aquellos que no eran personas, ¿no? Era la no persona, esta idea de la civilización y la barbarie, traducida a la idea de bueno, lo humano y lo no humano. Esa es la impronta, ¿no?, que tiene nuestra matriz constitucional y que tiene la conformación del Estado-Nación, monocultural, con la idea, ¿no?, traída desde Europa de la conformación del Estado moderno. Estado, nación, territorio, etc. Bueno, esto a partir de las discusiones en los 90, hay, por supuesto, a partir de allí un cambio de paradigma en relación a la diversidad cultural y la valorización de la diferencia, la idea del enfoque de derechos humanos versus el enfoque de pobreza, ¿no? Ya no son solo grupos vulnerabilizados, sino que son pueblos con derecho a identidad, con derecho a una nación, con derecho al reconocimiento de sus instituciones, de su cosmovisión, y para eso sus territorios, ciertas jurisdicciones, etc. A partir de esto, claro, las constituciones, en una última oleada, digamos, de reformas constitucionales, o anteúltima, mejor dicho, en los 90, empiezan a incorporar artículos de reconocimiento de estos derechos, en el caso nuestro en el 94, con la reforma del 75, inciso 17, pero también con la incorporación y jerarquización de los tratados internacionales de derechos humanos. Pero claro, artículos que en realidad están medios insertos con forceps dentro de las constituciones, porque en realidad las matrices constitucionales siguen siendo matrices constitucionales liberales, aunque han tenido el avance del constitucionalismo social, de los constitucionalismos más relacionados con los derechos humanos, pero la matriz sigue siendo una matriz muy racializada, ¿no? Con una sola idea de mundo. Y sobre todo la parte que tiene que ver, si uno mira la Constitución, y tiene, yo soy docente de Derecho Constitucional, ¿no? Cuando uno dice, bueno, la parte orgánica, la parte dogmática, que decimos la parte dogmática es la parte de los derechos, de las declaraciones de la garantía, es la primera parte de nuestra Constitución, y la segunda parte, que es la orgánica, que es la de los poderes, esa es la que nunca se tocó, ¿no? O sea, la idea de los poderes, de la distribución del poder, por supuesto, nunca se tocó para involucrar, digamos, esta heterogeneidad o esta pluriculturalidad, mucho menos la plurinacionalidad. Esto es puesto en tensión luego con las constituciones de Bolivia y de Ecuador, que claramente no solo ya son estados declarados plurinacionales, sino que además la repartición del poder empieza a ponerse en tensión. Entonces, en ese despertar indígena de los 90, y en esa exigencia, esa reorganización que empieza a haber del mundo indígena, empieza a existir esta exigencia del reconocimiento de derechos, entonces se aprueba en Argentina y se convierte en ley el convenio 169 de OIT, y se reforma la Constitución en el 94, y empiezan las reformas constitucionales en las provincias, con distintos artículos similares al artículo de la Constitución Nacional, pero claro, esto choca, ¿no?, con lo que Rodolfo Staudenhagen, que fue relator de Naciones Unidas sobre derechos de pueblos indígenas, ha denominado lo que se llama la brecha de implementación. Es decir, empieza a haber una distancia enorme entre lo que está concebido desde las constituciones o lo que está concebido desde la legislación, que empieza a ser profusa en la materia, y lo que pasa en la realidad. Entonces empiezan a partir de los 2000 una lucha mucho más tensa y más fuerte entre lo que está en la letra de la Constitución y de la ley y lo que realmente pasa en la vida cotidiana de las comunidades indígenas. Entonces eso lleva lógicamente a lucha territorial, ¿no?, a conflicto
para hacer valer esa letra que se había conseguido durante los 90. Entonces, esta experiencia del observatorio un poco entra en escena en este periodo, relacionado ya no tanto con la búsqueda de reconocimientos de leyes, sino sobre todo de qué pasa cuando los pueblos indígenas empiezan a ejercer parte de esos derechos de manera directa, qué pasa cuando los pueblos indígenas empiezan a convencerse del valor que tiene su existencia como tales, de la necesidad de seguir manteniendo o reivindicando o recuperando su identidad, su organización, sus instituciones, su cosmovisión, sus territorios, sus recursos naturales, ¿no? Ese empoderamiento versus un Estado que evidentemente, bueno, a partir de también coincidiendo en épocas, 90s, etcétera, empieza a cada vez más con un modelo de expoliación, con un modelo de saqueo, a intensificar su... bueno, ahora está de moda efectivamente la palabra extractivismo y lo que con ello conlleva, pero digamos, es un poco esa idea de este capitalismo imperialista que se instala en los territorios a saquear y a expoliar recursos. Y bueno, una situación en la cual nosotros llegamos a tener en la provincia de Neuquén 200 imputados indígenas, mapuches, donde llegamos a tener 80 causas judiciales, 50 penales y 30 civiles, con comunidades en su mayoría que no estaban muchas no estaban reconocidas por el Estado, otras estaban reconocida su personería jurídica, pero no su territorio, en otros casos estaba parte del territorio reconocido y parte no, y en una provincia donde tiene algunas características económicas. Por un lado, ustedes saben, la cuestión hidrocarburífera como principal economía de la provincia, especialmente ahora con Vaca Muerta, pero ya desde antes, no con los no convencionales, los hidrocarburos no convencionales, que es ahora la gran perla que tiene Neuquén, pero ya con los hidrocarburos convencionales, lo que tiene que ver con el turismo y la profundización en los 2000 de la disputa por los territorios paradisíacos de la cordillera, entonces la disputa de la especulación inmobiliaria, y bueno, esto, y también, bueno, otros que tienen que ver con lo que tiene que ver con las forestales, ¿no? Sobre todo una forestal estatal, lamentablemente, no grandes corporaciones, sino la forestación de pinos en lugares de comunidades. Es decir, una cantidad de conflictos de un pueblo que había sido, como decía, genocidio, había sido durante el siglo XX acallado, había, digamos, un genocidio que no se logró en su totalidad, pero que después tuvo sus consecuencias, ¿no? Porque esa conformación del Estado-Nación en una zona donde el Estado llegó mucho más tarde, donde el Occidente llegó mucho más tarde, ¿no? Porque en el caso del pueblo mapuche no estamos hablando de 500 años, estamos hablando de apenas 140. Entonces, en las abuelas en el relato de las abuelas está todavía impregnado de los recuerdos de sus familiares, ¿no? De cuando corrían hacia la cordillera, de cuando comían raíces, de cuando se escondían, de cuando el blanco venía ahí, que no hables el mapuzungún porque te van a matar, porque te van a perseguir, porque que no se entere que son sindia. Bueno, toda esa represión del siglo XX, que por supuesto a través de la escuela, a través de instituciones, nosotros no estamos trabajando en proyectos de investigación, hablamos del despojo jurídico, ¿no? No solo hubo un despojo territorial, hay un despojo jurídico si uno piensa en que eliminaron sus instituciones, eliminaron su legalidad, eliminaron su justicia, para imponer sobre eso una legalidad ajena, unas instituciones ajenas, una justicia ajena, autoridades ajenas, ¿no? Entonces, bueno, esa contradicción y esa lucha que se dio en terreno generaba como respuesta estatal la criminalización y la judicialización de los conflictos, y ahí es donde los abogados y las abogadas terminábamos entrando en escena por eso decía yo, atajando penales
de un Estado que la única respuesta que daba era de judicializar, porque dejaban en situación de vulnerabilidad a las comunidades sin títulos, entraban en una empresa petrolera, la comunidad frenaba a la empresa y empezaba el conflicto, o lo mismo con una forestal, o lo mismo con un privado. Nosotros tenemos lo que se llama los territorios de veranada y los territorios de invernada, con la transhumancia que hacen muchas de las comunidades que en el invierno están abajo y cuando van arriba ya hay forestación otra vez de pinos y entonces los animales no pueden pastar. Bueno, esos conflictos que tenemos de noviembre a abril. Entonces, bueno, paramos la pelota en un momento y dijimos, bueno, hay que generar otras discusiones, hay que generar otra política que tuvo que ver con armar esta organización que tenía esta combinación entre autoridades mapuches y profesionales del derecho, y empezamos un poco, no solo a sostener las causas que teníamos, sino a tratar de generar otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, un poco a partir de informes de derechos humanos anuales que sacábamos, incidencia internacional en los sistemas de protección de derechos humanos, tanto en ONU como en OEA, capacitaciones, incidencia en política, ¿no? En ciertos lobbies políticos en algunas instancias, pero también en bombardear al Poder Judicial, con presentación de notas ante el Tribunal Superior de Justicia, denunciando, persiguiendo a los jueces y fiscales que tenían acciones claramente racistas. Entonces, si se proponían para un ascenso, íbamos a presentar observaciones, si, querían ser trasladados a algún lugar, íbamos y presentábamos observaciones. Se hizo una práctica de bombardeo político por distintas instancias, y a tejer redes y articulaciones con organizaciones a nivel nacional. Generamos y creamos y fundamos la Asociación de Abogados en Derecho Indígena a nivel nacional, donde nucleamos a más de 50 profesionales del derecho que se dedican a trabajar con comunidades, alianzas con el CELS, con otros organismos, con el CERPAJ, con ANDES, organismos de derechos humanos, empezar a tener incidencia también a nivel internacional en distintos tipos de informes, de denuncias. Es decir, entendimos que claro, que el mundo judicial solamente no iba a ser el mundo que a nosotros nos diera respuesta, que teníamos que ampliar la mirada, levantar la mirada, contrarrestar entonces desde otros lugares. Eso, bueno, la verdad que fue muy interesante. Nosotros la mayoría de las causas fueron cayendo, pudimos hacer cosas interesantes. No hemos tenido ningún condenado, ningún mapuche preso en todos estos años. Hoy la situación es distinta, ya la mayoría de esas causas se fueron cayendo. Llegamos con algunas de esas causas a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y no quiero robar todo el tiempo, así que solo voy a contarles de tres casos, digamos, o tres, a mí me gusta llamar, o estrategias, o apuestas en esto que yo mencionaba antes del despojo jurídico, hablar un poco de algunas apuestas que me parece que están pensándose en términos de la recuperación, ¿no?, de esa legalidad propia. La primera tiene que ver con la recuperación de la justicia mapuche, un proceso muy interesante que se abrió a partir del año 2014-2015, pero que cada vez se está profundizando más, que es que se logró que el Ministerio Público Fiscal, se firmó lo que se llamó el Acuerdo de Pulmarí, o la Declaración de Pulmarí, que es una declaración que luego se convirtió en una instrucción general del Ministerio Público Fiscal, que lo que dice es que los fiscales se tienen que abstener de actuar cuando se trate de causas que involucren miembros de comunidades mapuches de una zona, que es la zona de Pulmarí, y que tuvieran una resolución, y que esa resolución no violara los derechos humanos y que no sean causas graves y que las víctimas estuvieran de acuerdo. Es decir, se reconoce que al interno de las comunidades mapuches se puedan resolver
delitos o hechos que configuran un delito en términos del Código Penal, que no se utilice el Código Procesal Penal, que no tengan que avanzar los fiscales, que los vayan, constaten, y si las partes están de acuerdo, el fiscal se va a la casa, por decirlo de alguna manera. Este es el reconocimiento, digamos, por lo menos para delitos no graves, de la justicia indígena, de la justicia mapuche. Esto, el año pasado se hizo también lo que se llamó la Declaración de Huechulafken, que es la aplicación de esto en toda la provincia, con una cantidad de talleres que se están haciendo por zonal, es decir, acá hay 6 zonales de la Confederación Mapuche, para poder recuperar también parte de esa justicia, porque en algunos casos está digamos, un poco perdida esa práctica, o para reforzar o revalorizar un poco esas dinámicas. Por supuesto, ahí hay un montón de tela para cortar, no me voy a extender ahora, pero hay mucho para decir. Nosotros hicimos un proyecto en el 2015 y generamos un documento un poco explicando cómo era esa justicia indígena, es muy interesante, después si les interesa se los puedo acercar, y además haciendo una cantidad de recomendaciones al Ministerio Público Fiscal de cómo debería abordarse y fortalecer esa justicia mapuche para realmente que funcione. El segundo caso es el de la municipalización de Villa Pehuen, que es una causa que llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que tiene un fallo del 8 de abril del 2021, del año pasado. La causa es Comunidad Mapuche Catalán y Confederación Indígena Neuquina contra Provincia del Neuquén sobre acción de inconstitucionalidad. En todo caso, ahora después también la pasamos por el chat. Es un fallo de la Corte Suprema en una acción de inconstitucionalidad que presentamos en el año 2004 por una ley provincial que declaró como municipio a Villa Pehuen, que es una localidad de la cordillera de la provincia de Neuquén, que era una comisión de fomento y pasa a ser municipio con un ejido municipal determinado, que bueno, es una zona en principio de 3 comunidades mapuches muy, muy antiguas, muy típicamente mapuche. De hecho se llama Villa Pehuen, Pehuen viene de la palabra pehuen, el pehuen es el árbol, que es lo que todo el mundo conoce como araucaria, pero que araucaria es un término españolizado, o español, para denominar al árbol, que es en realidad el pehuen, y para denominar a los mapuches del lado de Chile, que se les decía araucanos, y en realidad son mapuches. Bueno, Villa Pehuen entonces está asentado sobre el territorio de las 3 comunidades, e incluso el ejido municipal tocaba a las comunidades. Eso, bueno, se hizo una presentación en el año 2004, en provincia eso se denegó, se llegó a la Corte Suprema le dijo a la provincia, al Tribunal Superior de Justicia, tienen que volver a fallar, anuló su fallo y le dijo, tienen que volver a fallar conforme a derecho. La provincia insistió, volvió a la Corte Suprema y el año pasado entonces, con un dictamen impecable de la Procuradora Fiscal de la Nación, de aquel entonces, Alejandra Gil Carbó, que en realidad había dictaminado 7 años antes, la Corte tardó 7 años en sacar el fallo, digamos, hizo un fallo inédito diciendo en principio que condenaba a la provincia de Neuquén porque no se había realizado el derecho a la consulta o el procedimiento de consulta para municipalizar a Villa Pehuen, no había consultado a las comunidades, y condenó a que en un plazo razonable instalara una mesa de trabajo para diseñar mecanismos de participación y consulta permanentes con las comunidades mapuches en el municipio de Neuquén. Es decir, lo que hay es una interpretación de los derechos políticos de la Convención Americana de Derechos Humanos, del artículo 23, de todos los artículos, ¿no? 75 inciso 17, 75 inciso 22, pero especialmente también el 23 de la Convención Americana, que es la de los derechos políticos. Y lo digo esto porque es muy interesante la discusión, hay un voto en el fallo de Rosenkrantz, que es el voto en disidencia, que es muy bueno para parte de esta discusión sobre lo del Estado, ¿no? Y sobre cómo es el reconocimiento, cómo es nuestra matriz constitucional. Porque la discusión en definitiva es si los pueblos indígenas o las comunidades indígenas tienen derecho a alguna participación especial en el Estado que no sea la que tenemos el resto de los ciudadanos. Es decir, si hay reconocimiento de una ciudadanía diferenciada o no,
si, por ejemplo, en el caso de Pehuen, Rosenkrantz dice, las comunidades no tenían por qué tener mayores derechos que el resto de la población, sino que ellos en todo caso tienen los mismos derechos políticos de integrar un partido político, integrar listas de candidaturas y ser parte de las decisiones, así como hacemos todos, ¿no? Con el voto. Entonces, la discusión es muy buena. Alejandra Hills-Carbó, que es la que dictamina 7 años antes y que es la que la Corte Suprema toma los argumentos de Hills-Carbó, sin saber que Rosenkrantz va a decir eso, porque Rosenkrantz ni siquiera era ministro de la Corte. Ella da muchos argumentos sobre cómo tiene que ser esa ciudadanía diferenciada y cómo en realidad nos beneficia pensar en formas de participación, ¿no? Y en esta idea de desigualdad estructural que tienen los grupos desventajados y cómo en definitiva hay acciones de la política pública o acciones estatales que si bien en apariencia no son discriminadoras, es decir, son iguales para todo el mundo, en realidad hay grupos que son desproporcionadamente afectados con una medida que es del orden general, ¿no? Entonces, Rosenkrantz dice, esta no es una medida que afecte directamente a los pueblos indígenas, esto es una ley de municipalización general. Bueno, entonces ahí hay argumentos interesantes, hay un fallo de la Corte Interamericana muy también alusivo, que es el caso Yatama contra Nicaragua, sobre un partido político indígena de Nicaragua. Bueno, toda esa discusión es sumamente interesante al punto que yo creo que da en el caracú de la discusión sobre el Estado, y por eso puso tan nervioso a algunos diarios a nivel nacional. Si ustedes se fijan en esos días, el fallo salió el 8 de abril del 2021, días subsiguientes hay frases escandalosas en el diario Perfil, en el diario La Nación, etcétera, diciendo, le dieron derechos especiales a los mapuches en una localidad, ¿no? Entonces, bueno, y levantando lo de Rosenkrantz, como diciendo, Rosenkrantz tenía razón, pero bueno, fue el voto en disidencia. También es muy interesante el voto de Rosati, que es a favor, que incluso va un poco más allá del voto mayoritario de la Corte. Y el último caso, de la última opuesta, es lo que tiene que ver con el derecho a la consulta. Es otra cosa que ha también pegado un poco en el caracú de algunas de estas discusiones que hay hoy en día y que también despertaron las notas de grandes diarios, pero no solo de grandes diarios, digo Perfil, Infobae, etcétera, sino también de grandes revistas especializadas en energía, que fue la situación del protocolo de consulta que se puso en discusión en la provincia de Neuquén a partir de toda la situación con el gasoducto Néstor Kirchner. Ustedes saben, Vaca Muerta, decía Quique, ¿no? ¿Digo bien? Quique mencionaba, ¿no?, las palabras de la representante del Comando Sur. Creo que es muy adecuado traer ese comentario, porque efectivamente lo que está en discusión, ¿no?, en el mundo entero es la disputa por los recursos, y creo que la discusión entre Estados Unidos, Rusia, China, etcétera, etcétera, es un momento de coyuntura muy grave, ¿no? Digo, lo que está pasando especialmente en Europa y bueno, en Ucrania, y toda la disputa en definitiva, entre Estados Unidos y Rusia, bueno, nos lleva a pensar, ¿no?, cómo en definitiva la geopolítica termina metiendo sus garras en nuestra Patagonia, especialmente aquí en Neuquén. Mencionaba también Ailín la base del Comando Sur aquí también en nuestra localidad, porque esa está en Neuquén capital, pero bueno, muy cerquita de Vaca Muerta. Y claro, hay una discusión muy fuerte, ¿no? Las reservas de recursos de gas en Vaca Muerta es la segunda del mundo, la primera de Latinoamérica, en un mundo que va hacia otras energías, ¿no? Entonces, todos dicen, nos quedan 30 años, y es ahora o nunca.
y además que es ahora o nunca y el mundo entero se pelea por el gas, nosotros no vamos a dejar de explotar, digamos, de sacar este gas cuando el mundo entero se pelea por el gas, ¿no? Entonces, en ese mundo se está discutiendo Vaca Muerta, no es al margen de ese mundo, sino en ese mundo. Y entonces, bueno, hay que sacar el recurso, Argentina necesita las divisas, porque encima estamos comprometidos en términos de los dólares, ¿no? Encima se acuerda con el Fondo Monetario el pago de esa deuda tan tremenda para nuestro país, y entonces en ese mundo están parados los mapuches, en ese mundo donde está en debate y donde está en disputa el gas del mundo, donde está en disputa la economía argentina, donde está en disputa los dólares. Y la verdad que la Confederación ha tenido también una estrategia muy interesante, porque después de muchos años de pelear por el derecho a la consulta, finalmente encuentra una coyuntura especial donde más que nunca se necesita poner en debate, ¿no? Y las comunidades vienen hace muchísimos años resistiendo en los territorios, en lo que era la Loma La Lata, que ya era de por sí el yacimiento de gas convencional más grande de Latinoamérica, Loma de la Lata, ahora encima en Vaca Muerta. Estas resistencias de estos últimos años fueron muy importantes para demostrarle al Estado y a las empresas que las comunidades estaban dispuestas a resistir en el territorio, ¿no? Estoy hablando de comunidades en las cuales mujeres se han subido a las torres de perforación y se han encadenado arriba peleando por sus derechos. En ese marco, las comunidades tejieron redes, especialmente la Confederación Mapuche, con las empresas. Después de muchos años de luchar contra, digamos, un gobierno que no escuchaba, terminaron convocando, después de un gran tejido, ¿no?, de largo plazo, esto no fue un llamado telefónico de un día, ¿no?, fue un trabajo importante, hubo una reunión muy grande en lo que se llama la Ruca Nehuen Mapu, que es un poco la sede de la Confederación en Neuquén, es muy conocido el lugar. Todas las operadoras de área del petróleo estuvieron acá, Tecpetrol, YPF, Shell, todas las operadoras más importantes, todas las extranjeras, todas las grandes, vinieron y tuvieron una reunión con los mapuche por el derecho a la consulta, sin el Estado. Esa reunión salió también en todos los portales del país, porque fue una tremenda foto, y a partir de eso el gobierno terminó, o sea, las empresas le estaban diciendo al gobierno, mirá, necesitamos que ustedes discutan con los mapuches, porque si ustedes no los reconocen, los que no podemos operar somos nosotros después en el territorio. Bueno, finalmente esa discusión llevó a que el 24 de agosto el gobierno de la provincia de Neuquén hiciera una propuesta, se hizo una reunión de más de 200 personas, con todas las zonales de la Confederación Mapuche, vino el gobernador, los ministros, etcétera, hicieron una propuesta de protocolo de consulta, que ya lleva 5 reuniones, todavía se está puliendo ese borrador inicial que presentó la provincia, pero también al día siguiente de la reunión, todos los medios nacionales diciendo se pone en riesgo el gasoducto Néstor Kirchner por una consulta que le quieren hacer a los mapuches, le dan derecho a los mapuches de que opinen, les están dando un derecho de veto a los mapuches, o sea, otra vez la discusión sobre qué rol tienen que tener los pueblos indígenas en la discusión de los recursos, o en la discusión de recursos estratégicos, o en la discusión, digamos, de una cosa tan evidentemente valiosa para la Argentina como Vaca Muerta, ¿no? Entonces pusieron enseguida el grito en el cielo. Pero bueno, lo digo esto y ya cierro con esto, que bueno, que efectivamente entiendo que los pueblos indígenas han emergido, se han despertado, se han levantado y han puesto en discusión el tipo de Estado, creo que lo han puesto en discusión, y creo que es un enorme aliado de los sectores populares, ¿no? De los sectores de trabajadores, quienes venimos de otras militancias o de otras formaciones también. Creo que tenemos que pensar y abrir la cabeza de que claramente hay una articulación posible entre las demandas del mundo indígena,
y las demandas del campo popular, ¿no? En las discusiones que tenemos que hacer sobre la mirada del Estado, que ya no es posible discutir en definitiva al Estado, al modelo, al sistema, pensando solo cuestiones de clase, sino que también la cuestión nacional es una cuestión que tiene una impronta muy fuerte, una reivindicación muy fuerte, y que si eso no se entiende en Latinoamérica, que tiene un proceso diferente al que ha tenido Europa, creo que nos vamos a perder de vista, ¿no? toda esa otra discusión que me parece que en esta coyuntura, en este momento del mundo, o por lo menos de Latinoamérica y de nuestro país, es insoslayable. Muy bien, Micaela. Muchísimas gracias. También Ailín, Eli, muy interesante, con muchos interrogantes y muy complejo, ¿no? Toda la temática. Y bueno, yo creo que para esto se ha construido este espacio. Bueno, yo diría, a ver, abrimos un espacio para algunas reflexiones, preguntas, aprovechando que estamos con Micaela, con Ailín, con Eli. Y mientras tanto, yo lo que te quería preguntar, mencionaste en un momento sobre la cuestión presencia histórica de los mapuches y hablaste algo de los 140 años. Entonces, digamos, me interesaría que profundizara un poco, porque la verdad que, bueno, uno asociaba con otros tiempos, que si en algún momento, no sé si habrá alguna pregunta también vinculada con eso, después lo sume a esto que estoy comentando, preguntándote, digamos, ¿no? Así que, bueno, a ver, allá le vamos a dar la palabra a Hugo Adrián Morales, desde Jujuy, que ha levantado la mano. Adelante, Hugo, por favor. Ahí se escucha. Perfecto, se escucha, Hugo, dale. Muy bien. Creo que corrí la cámara o la saqué, no sé qué hice. Bueno, si se escucha bien, bueno, gracias a Micaela, a Ailín y a Eliana. La verdad que mientras las escuchaba iba como entrando en tensión, ¿no? En un montón de cosas, digo, en varias de las cosas que contó. Voy a ser breve. En esto del Estado, como lo que dicen algunos autores, herencia colonial, ¿no? Esta implantación, yo digo, de Europa, e incluso algunos autores hablan que la República ha cometido tantos genocidios como el colonialismo, ¿no? Y yo lo pensaba incluso en esta relación de exterioridad que traen algunos autores respecto. Yo me acordaba cuando, digo, el gobierno de Cristina entregaban computadoras, y uno le preguntaba a los niños y a las niñas si hablaban de que se las había entregado Cristina, no el Estado. Porque hay una construcción de exterioridad respecto al Estado. Nos cuesta pensar que el Estado somos nosotros y nosotras, sino que siempre, bueno, hay algo que es ajeno, y yo creo que esto tiene que ver precisamente con esta implantación, ¿no? Que es diferente al Estado que emerge en Europa, que se construye con los pueblos, ¿no? Y no acá. Y bueno, ahí es donde yo entro en tensión hoy, ¿no? Con el Estado. No ese Estado, sino el Estado de hoy. Un Estado que se presenta como neutral, que se sigue presentando como neutral, pero que neutraliza todos los reclamos de los movimientos sociales, ¿no? Micaela hablaba del zapatismo, y precisamente el zapatismo lo que hace es no dejar que entre el Estado. Es un territorio en el que no entra ninguna política pública de ningún tipo, porque creen que tiene que ver con, bueno, generar procesos de tensión al interior de las comunidades. Entonces, bueno, yo pensaba, ahora que Quique contaba que estoy en Jujuy, esta mañana estabas con unas comunidades originarias de acá, las que hacen la caminata del Chapaninán, que es la caminata por el agua que vienen haciendo desde Humahuaca, que incluso ellos hacen la caminata, no hacen el corte. Hacen la caminata porque eso implica un movimiento y una forma de visibilizar
que no tiene que ver con el ámbito jurídico, porque cortar la ruta implica la judicialización. Entonces ellos vienen haciendo la caminata en reclamo a todo lo que sucede en Neuquén, lo que sucede con el gobierno de Morales acá. Entonces yo pensaba, yo digo, yo soy psicólogo de formación, y a veces tengo que pensar desde la indisciplina, porque a veces siento que mi disciplina, mi campo, no me cuesta, ¿no?, dialogar con los que reclaman los pueblos originarios, ¿no?, con su cosmovisión, con su mirada, con su forma de percibir el territorio. Entonces, incluso acá en Jujuy hablaban que el Estado está genera esta invención de la Secretaría de los Pueblos Originarios, como que va imponiendo formas de organizaciones jurídicas, ¿no?, formas de reclamo, formas de hacerse ver, formas de dialogar, formas de mostrar lo que ellos necesitan, desde las mismas lógicas del Estado, ¿no? Entonces, toda la invención de secretarías, la municipalidad, bueno, generar municipios, bueno, y todo esto que tiene que ver con las estrategias que tiene el Estado para neutralizar el reclamo de los movimientos, bajo sus formas, ¿no?, neutralizar e incluso rearticular el poder. Entonces, a mí, yo digo, pensando en Micaela, que tiene como una cercanía ahí, como un diálogo como muy territorial, digo, ahí en los suelos del pueblo mapuche, si ella sigue pensando que es a través del Estado, ¿no? O si realmente la disputa es por afuera del Estado. Bueno, eso nomás. Muy bien, Hugo, muchas gracias. Seguí disfrutando el norte argentino. Bueno, a ver si en la sala hay alguna otra inquietud para que vaya sumando Micaela, y si no, le damos la palabra a ella o a Ailín. Está pidiendo Eliana. Eliana, perfecto, gracias Julio. Eliana, adelante, por favor. Voy a sacar el audio para que la imagen para que se escuche mejor. ¿Se escucha bien? Perfecto, perfecto. Baja la mano, Hugo. Bien. Bueno, yo voy a procurar así, medio como reduccionistamente, relacionar lo que hoy escuché de Micaela con una charla en la que estuve la semana pasada de Beatriz Ragland, donde ella hablaba sobre los poderes constituyentes, y me parece súper interesante porque hoy Mica habló de que las reformas a nivel constitucional siempre se llevaron adelante, digamos, en lo que es la parte de reconocimiento de derechos, pero no, nunca tuvieron como fin disputar el poder, ¿no? Y Mica también habló ahora sobre la brecha de implementación, ¿no? Esta diferencia entre reconocer derechos entre lo normativo y las transformaciones que se producen en el campo territorial, ¿no? También Mica habló de que a partir de esta brecha de implementación desde el observatorio, donde empezaron a trabajar, consideraron que era importante empezar a trabajar a partir de los movimientos populares, y empezaron a generar, y esto es lo que a mí más me llamó la atención de lo que dijo Mica, a generar otras discusiones, y en definitiva creo yo que esto es lo que empezaron a hacer, a disputar los espacios de poder. Que eso es justamente empezar a trabajar en esta brecha de implementación. Mica dijo que iban a cuestionar a quienes se postulaban para cargos de tomas de decisión, o sea, en definitiva, fiscales, representantes de funcionarios públicos que se iban y se presentaban y les cuestionaban sus pliegos de designación desde el observatorio. En definitiva, es discutir quiénes acceden a los espacios de toma de decisiones, a los espacios de poder, ¿no? Entonces esto me parece valiosísimo, porque justamente Beatriz lo que decía en esta charla era que lo que había sucedido, por ejemplo, en Bolivia, era que primero
se legitimaron a los sujetos que iban a procurar disputar estos espacios, los espacios de poder, iban a operar en pos de la transformación, y desde esa legitimación, desde abajo, procurar, ¿no?, esta transformación y la discusión del poder. Y entiendo que eso es lo que desde el observatorio se empezó a construir, ¿no? Esto de lo que Mica habla de empezar a entender que hay mucho de articulación entre los reclamos de las comunidades indígenas y el campo de lo popular. En definitiva, tiene que ver con esto, ¿no? En empezar a entender que las transformaciones parten desde el campo de lo popular, y la participación popular y la soberanía de los pueblos tiene que ver con esto, y no en tanto y en cuanto solo con lo normativo, que en definitiva esto era lo que nos planteábamos al inicio de este taller, ¿no? Pensar el derecho no solamente desde lo normativo, sino, bueno, a ver cómo hacemos para producir transformaciones en los territorios, en las relaciones. Y Mica ahora me parece que nos dio una gran pista de cómo vinieron trabajando desde el observatorio con acciones concretas. Así que agradezco muchísimo que nos hayas contado esa experiencia, Mica, y este era mi intento de reflexión y aporte a partir de lo dialogado. Muy bien, Eliana, muchísimas gracias. Bueno, Micaela, mirá, nos quedan unos 10 minutos, digamos. Nosotros tratamos siempre de ser puntuales, hora y media, porque hacemos muchas actividades y queremos evitar que se nos cansen los compañeros y las compañeras, porque son muchas, todos estamos permanentemente. Bueno, te decía, bueno, unos minutos, 10 minutos, después hacemos el cierre para que, bueno, des respuesta a lo que te parezca y también amplíes algunas reflexiones que seguramente, bueno, han quedado, y por supuesto de ya muy contento de tenerte por acá. Así que adelante, Micaela, por favor. Bueno, sí, a ver, re interesante los comentarios. Primero, lo de Quique. Yo cuando me refería a los 140 años, no sé si se entendió lo que dije, o no sé si me expliqué bien o no, yo me refería al genocidio, o sea, me refería a la mal llamada campaña del desierto, ¿no? Que bueno, que hasta 1879 no había, digamos, había relaciones, ¿no? No vamos a idealizar, ¿no? Si, no es que había una situación estanca totalmente dividida entre la Patagonia y el resto del mundo. Por supuesto que había disputas, diálogos, interacciones, parlamentos. Digo, el pueblo mapuche tiene un poco la sensación de que, digamos, tenía más relación con la colonia que con parte de quienes después condujeron la República Argentina, digo, más respeto, ¿no? Más diálogo. Entonces, bueno, ahí hay mucha cosa de diferente con el resto de los pueblos indígenas, ¿no? Cuando uno ve a los guaraníes que en sus movilizaciones van con la bandera argentina adelante, es porque los guaraníes estuvieron en la independencia, o sea, lucharon por la independencia, ¿no? En cambio, el pueblo mapuche, no, la bandera argentina no les representa nada. Entonces, si bien la historia de la RAM y toda esa cosa secesionista y separatista, hay que combatirla, la idea, porque en realidad no existe, y si existe, existe en la cabeza de una persona que no es representativa, que no tiene poder de fuego, que no tiene, digamos, no es lo que pasa en la Patagonia, digamos, esa idea hay que extirparla, porque en realidad es en realidad una operación de Bullrich y compañía para hacer lo que están haciendo, porque si les importara tanto la soberanía no dejarían que Lewis esté donde esté, ¿no? Y todo lo que sabemos de la Patagonia. Pero entonces, todo eso no existe, pero lo que sí, eso separa sobre, en realidad, una cosa que está instalada en el pueblo mapuche, que es esa cosa de que la bandera argentina es la que vino a colonizar la Patagonia. No es la bandera de España, no es el león el que vino a colonizar la Patagonia, es la bandera argentina. Entonces, bueno, ahí hay todo un trabajo. A ver, yo soy
yo soy patriota, digamos, en un punto, ¿no? Yo yo reconozco una historia de lucha de mi pueblo argentino contra la colonia y contra el yugo español. Entonces yo tengo que trabajar, por ejemplo, como militante, como abogada, como aliada del pueblo mapuche, la idea de que no es lo mismo la bandera de Roca que la bandera de Belgrano, ¿no? Un poco instalar esos debates ha sido parte del camino recorrido conjunto, y hoy las autoridades de la Confederación ya hacen esa diferenciación, ¿no? Entonces un 9 de julio, un 25 de mayo, pueden tener otra política con quienes caminamos la causa en conjunto. Pueden mirar al pueblo argentino y no pensar que el no mapuche es todo igual, porque yo no me considero no mapuche, ¿no? Entonces, ahí me parece que también está la clave y la pista, ¿no? La articulación, esto que decía un poco Eliana recién, y creo que eso es parte de lo que hemos ido. Yo siempre les digo, yo no soy solidaria con tu causa. Yo no hago esto porque soy solidaria con los mapuches. Yo hago esto porque entiendo que es estratégica nuestra alianza, digamos, porque tenemos enemigos en común, porque el imperialismo es el imperialismo, porque entonces, claro, no, yo no es que te acompaño porque creo que tu causa es justa, sino porque creo que nosotros tenemos que caminar en conjunto y dar las peleas en conjunto, porque el no mapuche es también Benetton, o el no mapuche es la oligarquía argentina, y yo no soy lo mismo, no somos un bloque, no, también está la cuestión de clase entonces, bueno, ahí hay que articular. Entonces, bueno, cuando yo me refería a los 140 años, me refería a eso, me refería a que es una historia más nueva que la del resto de los pueblos indígenas de la Argentina, que entonces eso genera contradicciones que son distintas, que son estas otras, ¿no? De tener que trabajar toda esta cuestión contra la bandera argentina, pero que está muy reciente en el recuerdo de las comunidades las vivencias del genocidio, ¿no? El dolor del genocidio está en los cuerpos de esas familias mapuches, que escucharon de sus abuelas, que vivieron todo el proceso del siglo XX de opresión total y de supresión de identidad de una manera muy dolorosa, ¿eh? Es impresionante ver, yo ahora que ya pasaron muchos años, he podido transitar la reorganización de comunidades desde su inicio hasta ahora, ¿no? Que al principio no me tocaba. Al principio yo cuando me incorporé a trabajar había comunidades que hacía poco que se habían reorganizado, es decir, que se habían asumido, ¿no? Mapuche, pero que hacía poco pero que ya estaban. Bueno, después me pasó con otras que las conocí el día que vinieron y dijeron, che, esto a mí me suena, yo vengo acá porque esto me está pasando, porque esto me está movilizando, porque tengo una petrolera que está entrando en mi territorio, y y después vos ves el proceso de esa gente, y vos ves a las mujeres que dicen, creíamos que mi abuela era muda, y resulta que mi abuela el problema era que no hablaba castellano, y que como hablaba mapuzungún no quería que nosotros escucháramos y aprendiéramos el mapuzungún, entonces hablaba con mi mamá, pero nosotros creíamos que era muda. Y después otro que dice, mi abuelita se iba sola en determinada fecha al lago, y claro, decían que hacía brujerías allá. No, la viejita iba a hacer una ceremonia una vez al año. Mi abuela me decía que la nariz me la pusiera así para adentro, que me la hiciera así, que no sé qué, porque si no, que no se dieran cuenta que tenía nariz de india. Mi abuela me decía que las trenzas, que no me hiciera las trenzas, porque me iban a decir que era una india en la escuela. Bueno, así, ¿no? Empiezan todos, es súper movilizante. Todo eso está muy, está ahí, ¿no? Y como uno rasca un poquito y empieza a aparecer. Y lo del Estado, que me preguntaba Hugo, la verdad que es un temón ese, ¿no? La pregunta que me decís, ¿crees que es desde el Estado o es afuera? Creo que es el gran tema, creo que nosotros tuvimos muchas discusiones, por ejemplo, cuando armamos el observatorio, el día que teníamos que inaugurar el observatorio, quisimos hacer un banner, ¿no? Mandar a hacer un banner, y qué frase poníamos. Entonces estaba la discusión del Estado, alguien quiso poner por un nuevo Estado, un Estado intercultural, bueno, todas esas discusiones, ¿no? Entonces había ruidos, porque, bueno, después creo que pusimos algo del Estado, yo no me había quedado conforme,
después apareció esta idea de por una cultura de derechos humanos. Así terminó siendo la frase, digamos, que usaba el observatorio en todos lados, por una cultura de los derechos humanos. Y creo que un poco fue esto que decía Eliana, ¿no? Creo que ya ahí da en la clave. Fue una idea de esto de, bueno, le discutimos al poder, le discutimos al Estado, pero en definitiva vamos haciendo este camino de la cultura de los derechos humanos, como instalar, ¿no? Como disputar sentido común, disputar a las instituciones. No es que no disputábamos en las instituciones, porque esto que decíamos, bueno, todo lo que íbamos haciendo, pero era como en ese plano un poco la discusión. Ahora la otra vez discutíamos también con un encuentro de originarios que se hizo acá, que vinieron originarios de todo el país, y aparecía la idea como del Estado de nuevo tipo, ¿no? También esa frase, ¿no? Como bueno, sí, no es este Estado exactamente el que nosotros nos interesa por ahí interpelar, ¿no? Como claramente creo que el tema de la Constitución me parece que el que a mí, no sé si es porque soy profe de constitucional, pero realmente creo que pasa por ahí, que pasa por esa discusión. Porque, y ahí creo que es García Linera, el que, no soy una gran lectora de García Linera, es un error mío, ya voy a saldar esa deuda, pero creo que es él el que dice, como diciendo, bueno, pero hay una discusión de poder, como diciendo, tampoco nos podemos quedar, ¿no? En discutir todo por fuera, ¿no? Como todo el poder a los movimientos, no, también hay una discusión, es una discusión de poder esto, y nosotros tenemos que poder disputar el poder. Y creo que para cerrar esto que decía ella de dar poder, no me acuerdo cómo decías, Eli, pero como, bueno, de otorgarle el poder a alguien para que creo que el libro es de alguien que se llama algo así como Sorenson, que explica la constituyente, es un libro muy grande, que explica toda la constituyente boliviana. Y tiene una frase en su libro, cuando va empezando el libro, que cuenta que el día de la constituyente, de que empieza la constituyente en Bolivia, hay unas cholitas sentadas en el cordón de la vereda, afuera de donde iba a sesionar la constituyente. Entonces vienen unos trabajadores que estaban ahí como limpiando el lugar, ordenando el circuito, digamos, de entrada, de ingreso, y le dice a las cholitas, córranse, levántense de ahí, porque por acá van a entrar los constituyentes. Y ellas eran las constituyentes, las cholitas que estaban sentadas ahí. Entonces, bueno, miren si no es una discusión de poder, digo, esas cholitas discutieron el Estado plurinacional sentadas como constituyentes, pero para eso necesitaron primero hacer un gran proceso político para poder tener esa herramienta, ¿no? Entonces hay ahí como una relación dialéctica también, ¿no? Entre haber tenido esa posibilidad y luego haber dado la lucha por el poder, y una vez teniendo el poder, poder dar la discusión sobre el Estado, bueno, con las consecuencias que ya todos conocemos, ¿no? Y cómo terminó ese proceso con representantes de las Fuerzas Armadas quitándose la huipala de los uniformes, ¿no? Como cuando también el Estado no se transforma completamente, también puede operar luego para bueno, pero todas las experiencias del mundo, la lucha sigue, ¿no? Después de que se gana el poder, no termina la lucha. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Micaela, y también a Ailín, Eliana. Julio, te doy la palabra, así vamos cerrando el ciclo. Otro integrante del Centro de Pensamiento Crítico y gran compañero. Adelante, Julio. Muchas gracias, Enrique, y la verdad, cuando vos presentaste hoy la actividad y hace 2 momentos antes, cuando inauguramos el ciclo, dijiste que esto lo creamos para aprender. Y realmente creo que estamos en un proceso compartido de enseñanza-aprendizaje muy importante. Yo no quiero cerrar, pero acá se abren muchos debates que son interesantes.
digamos, uno primero. Quiero rescatar tu presentación, Enrique, cuando vos hablaste de Adam Smith y la desposesión. Muchas veces vemos en la moda académica que se habla de desposesión adjudicándoselo, es una categoría de David Harvey. Y a veces nosotros decimos, no, la desposesión ya está en Carlos Marx cuando habla de la acumulación originaria. Y vos traes a cuenta hoy que el padre de la economía política burguesa, Adam Smith, habla con la categoría desposesión. Y me parece que es muy importante porque la economía política nace con el capitalismo. Y esta es la otra categoría que yo quiero poner no en discusión, sino enfatizar en base a todo lo que estamos diciendo. Y me parece muy importante cuando Eliana hizo todos los comentarios de la tensión entre Estado, derecho y pueblos indígenas. Estamos hablando del Estado, si ustedes quieren, colonial, del Estado colonialista, conquistador, español, pero podría ser el portugués, podrían ser otros, pero estamos hablando del Estado colonialista y en definitiva del Estado capitalista. Fue muy interesante la referencia de Micaela a los 140 años, porque es el Estado capitalista. Y también es muy bueno lo que señalás, Micaela, sobre la bandera de Belgrano y la bandera de Roca. En un librito que hicimos con Osvaldo Bayer y con Atilio Borón, sobre el tema de los derechos humanos en la Argentina, bueno, sobre todo Osvaldo Bayer reivindica mucho los primeros 6 años, desde 1810, como una época emancipadora por la libertad, y que eso fue revertido, porque digamos que una cosa es el ejército en origen, y otra cosa es el ejército de Roca, o el ejército de las distintas dictaduras, sobre todo de la dictadura genocida. Entonces me parece muy importante que le pongamos apellido al Estado y hablemos del Estado capitalista, porque con todos los matices y diversidad que el Estado capitalista ha tenido a través de la historia. Y en ese sentido, lo recupero Osvaldo Bayer por una expresión que usó Ailín, que la dijo 2 o 3 veces, y es muy importante cuando habló del racismo y de la violencia histórica. Y me parece que es importante ver que el capitalismo en su historia y en el presente tiene sustento en la violencia, en el racismo, en la imposición de una cultura, de un orden de vida, de una organización económico-social. Ailín insistía mucho en el genocidio como constructor de nuestro tiempo histórico, y mencionó las 4 presas políticas por luchar, una lucha actual, pero es la historia de esas anécdotas maravillosas, Micaela, que contabas de las trenzas, del idioma, del lenguaje, que me parece que es importante recuperarlo. Y mirá, no era para esta charla, pero quiero comentarles que hoy estaba leyendo este libro, no sé si se alcanza a leer ahí, pero este libro se llama Economía política de la devastación ambiental y conflictos socioambientales en México. Y la ilustración es la serpiente de 6 patas, donde si ven acá en la boca de la serpiente está la cabeza de un azteca. Y bueno, yo la verdad que las escuchaba y decía, todo lo que estamos hablando, eso es América Latina y el Caribe. Tiene que ver con los afrodescendientes en nuestra América, tiene que ver con los pueblos originarios de nuestra América, y quiero decir que me siento totalmente compartiendo un concepto que dijo Micaela, que es una discusión intelectual que tuve hace unos años, cuando yo mencioné la novedad de la lucha indígena con el ascenso de Evo Morales a la presidencia. Bueno, me salieron con todo que no es nuevo, sino que hay 500 años de lucha, y yo decía, sí, claro que hay 500 años de lucha, pero no hay ninguna duda
que hay una resignificación de esas luchas. Vos hablaste de emergencia de los pueblos indígenas, y está muy bien poner los 500 años de 1992, la Cumbre de la Tierra, el levantamiento zapatista, porque es la vieja lucha pero resignificada. Es como el tema de los feminismos populares. No hay duda que las mujeres lucharon históricamente por la igualdad de derechos, pero lo que ha logrado la marea verde y las reivindicaciones de los últimos tiempos supone un proceso de alguna manera novedoso. Me parece muy importante para nosotros que estamos queriendo aprender acá esta articulación de la lucha constituye a los sujetos. Y me gustó mucho, Eliana, que recuperaras a Beatriz con el tema del poder constituido y el poder constituyente, porque el poder constituyente es precisamente ese, el que proviene de la lucha de un pueblo que generaliza su conciencia por reivindicaciones, por derechos, y lo instala en el conjunto de la sociedad. Son muchos los temas para destacar, para rescatar, que los vamos a seguir tomando y considerando en los próximos debates. Yo quiero recordar, no voy a dar los detalles, pero para los que estamos en sala y para que los comentemos a otros, que vamos a seguir el 15 y el 17 con nuevos insumos, 15 y 17 de noviembre, con nuevos insumos teóricos, políticos, ideológicos, culturales, y el 25 de noviembre pretendemos hacer una especie de taller asamblea sin nadie que nos cuente, sino de alguna manera cuáles son las síntesis que vamos planteando. Y en ese sentido, y retomando lo que decía al principio, me parece muy útil, Micaela cerró su presentación con el tema de la clase y lo nacional. Y me parece que eso es importante, asumiendo lo que plantea la Constitución boliviana sobre el carácter de un Estado plurinacional, que es más un programa que una realidad, porque una parte importante de la sociedad boliviana no reconoce su carácter de Estado plurinacional, y me parece que esto es importante en el debate contra el capitalismo. Micaela decía, importante la lucha contra el imperialismo. Yo diría que hay que plantearlo como lucha contra el imperialismo, contra el colonialismo, contra el capitalismo en definitiva. Porque la demanda sobre nuestros bienes comunes es una demanda que viene desde las corporaciones transnacionales, desde los estados que disputan la hegemonía del capitalismo mundial, y por eso hay que resignificar esta lucha de lo nacional, de lo clasista, pero como un planteamiento en contra del capitalismo y en la búsqueda de una nueva sociedad. Interesante esto que dijiste del Estado de nuevo tipo. Con Enrique muchas veces insistimos en el estado de la transición, y a veces no se sabe transición de qué a qué. En otra época decíamos el socialismo. En los últimos años eso se resignificó con socialismo del siglo XXI, socialismo comunitario, pero evidentemente lo definitorio es la capacidad de lucha de los pueblos para constituirse como sujetos conscientes que desarrollen un programa que suponga construir la nueva sociedad. Yo tengo la sensación que estamos dando un salto gigantesco aprendiendo y al mismo tiempo discutiendo, incorporando categorías, que es lo que vinimos a buscar cuando decidimos organizar este ciclo, que se llama nada menos que Capitalismo y Pueblos Originarios. Y es importante para entender la dificultad que el tema tiene. Lo estamos haciendo en un ámbito universitario, por supuesto, donde esto no es hegemónico en el plano de los estudios universitarios, en los planos de lo que está instituido. Así que desde ya muchísimas gracias a las tres compañeras que hoy nos ayudaron, a los que participaron, debatieron, tomaron nota, escucharon, especialmente ahí a Bambina, que está callada, que es la que primero nos trajo estos temas a debatir en el Centro Pedro Paz. Y bueno, muy importante, vamos a continuarla.
agradecimiento a todas, a todos, a todes, y convocarnos para seguirla el próximo 15 de 18 a 19:30, el 17 y el 25 en taller autogestionado. Así que de mi parte, muchísimas gracias y nos seguimos viendo. Chao.